Hola, mi nombre es Fernando Zamora y esta noche he venido al sanatorio de Serapuña. Es la tercera vez que lo hago en solitario y de noche. Solitario me refiero a que he salido de mi casa solo y he venido completamente solo. Estoy aquí en el coche ahora mismo, frente al sanatorio, muerto de miedo, porque la cara que llevo no es la mía, o seguro que no es la mía, porque estoy acojonado. Y hace una noche hay luna llena, hay claridad. Pero es que lo peor de todo es que hace una ventolera que te cagas. En varios momentos he tenido que apagar la luz porque pensaba que venía un montón de coches por la carretera esta. Y era el viento, que azotaba bastante. Y estoy ahora mismo, que llevo un rato aquí, que no sé si entrar o no entrar. Es la tercera vez que lo hago solo, de noche. Bueno, fui una vez también solo de... La primera vez fue de día. Pero bueno, de noche esta es mi tercera noche. Las dos noches que estuve aquí he grabado cosas. Y, y otras veces que he estado, que no está colgado en YouTube, eh, he registrado muchísimas cosas. Tanto que lo más fuerte ha sido que han dicho hasta mi nombre, han contestado, o sea, pregunté cómo me llamo y dijeron mi nombre. Una piedra también salió rodando frente, o sea, justo enfrente de mí. Una piedra rodó directamente, pero un montón de metros, una piedra de grandes dimensiones. Y aparte de muchísimas psicofonías. Y me chocó una pregunta que hice en un momento que comenté, dije que tengo entendido o sea, de que a los entes les gusta que venga yo aquí a hacerle la visita y pregunté si eso era cierto y se escuchó una respuesta que dijo cierto. Son pequeñas anécdotas que tengo grabadas y que me han ocurrido y todas esas cosas hacen que vuelva para intentar grabar más cosas. Pero es que no lo comprendo por qué vengo yo solo aquí, porque es que estoy acojonado y estoy sufriendo, tengo la piel de gallina, ahora mismo estoy erizado. Y la verdad que no sé por qué vengo, pero es que me gusta pasar el miedo, pero es que esto ya sobrepasa límites. Voy, en cuanto comience, cuando entre por la puerta, si es que, si es que lo hago, si es que llego hasta allí, pues, comenzaré a grabar sin parar. Me he traído un par de sensores de movimiento que se activarán. Si detecta algún ente, algo, alguna fuerza, se encenderá y lo estaré grabando. Y bueno, esto lo hago porque quiero compartirlo con gente que tenga la misma afición que tengo yo, que supongo que si estáis viendo este vídeo porque os gusta estos temas y la historia de este edificio. Y el hecho de ir grabando hace que me quite un poco el miedo porque parece que voy en compañía. Posiblemente este vídeo sea una caca de vídeo que no pase nada, nada más que yo asustado vivo, pero yo quiero dar la oportunidad de que algo se manifieste que quede grabado. No sé, este vídeo no, yo no lo voy a editar ni voy a hacer como hace mucha gente, porque yo he podido comprobar de gente, investigadores, con su licencia y todo esto, y con un montón de seguidores que tiene, y he podido comprobar, no por mí mismo, pero sí por un amigo que es investigador y hay gente que son muy falsas, falsas con cosas preparadas, todo mentira, pero esto es todo verdad. Y, y no sé si voy a grabar algo, no voy a grabar nada, pero vamos allá y vamos a intentar a ver si podemos captar algo, algún sensor que se encienda o que se escuche alguna psicofonía cuando ponga la grabadora. Y estoy acojonado. Llevo aquí un rato, llevo aquí un rato esperando, mentalizándome, porque es que esta noche se diferencia de las demás el aire. Hace un aire
La verdad que cuando salí de mi casa no hacía aire, pero es que aquí zumban los árboles que no veas. Esto es impresionante. No es lo mismo venir acompañado que venir solo de noche. Es que esto es otra historia que... Un momentito, así no me va a tirar. Bueno, eh, estoy aquí gastando tiempo porque es que no quiero salir, es que no quiero salir de este coche. Bueno, voy a apagar el vídeo y cuando esté justo en la puerta comenzaré a grabar. Bueno, ya estoy aquí en la puerta, estoy acojonado. Se escuchan muchos portazos y vamos para adentro. Buenas noches, soy Fernando y he vuelto otra vez. Espero que no moleste. Joder, si es que esta noche se escuchan portazos, muchísimos portazos. Pero esto me encanta. Cuanto más portazos deis, más voy a disfrutar esta noche. Joder. Otra vez acaban de dar portazos. ¿Eso ha sido una respuesta? Fua. ¿Habéis escuchado? Portazos, no hay que alarmarse. Fua. Esta noche me parece a mí que no voy a ganar para susto. Hola. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, quiero un portazo. Buenas noches. Esta noche soy aquí bien recibido. Hola. ¿Nadie me va a recibir esta noche aquí?
Vamos a subir a la... Joder. Vamos a subir a la primera planta. A la famosa cruz esa de todos los males, donde hay muchísima actividad. Y ahí vamos a poner los sensores. Y haré las preguntas. Y vamos a ver si podemos captar algún sensor que se encienda solo. Vamos a ver, por muchos portazos que deis, a mí no me vaya a dar miedo. Tenéis que recurrir a otra cosa. Me gustaría que me tocarais por la espalda o que me lanzarais una piedra, pero ojo, no me la tiré a la cabeza. Muchísimo. Joder. Esto es exagerado. Esto es brutal. Estar aquí solo, completamente de noche, a las 12 y pico de la noche, y con tanto portazo que se escucha, esta sensación es para sentirla, que estar aquí. Vamos a ver. Que no me voy a asustar con los portazos. Me pasa la escalera. Esto es lo que no me gusta, venir solo y subir por las escaleras. Que claro, que se te cae esto y... Pero bueno, vamos a arriesgarnos. Es la parte que menos me gusta, la subida a escaleras. Estamos arriba. Hola. Buenas noches. Sí que estáis aquí y que me estáis viendo. Porque os estoy oliendo. He venido aquí a haceros la visita. Porque alguno de vosotros me dijisteis que os gusta que venga. Vamos a ver, que no me da miedo los portazos. Quiero que te manifiestes de otra manera. Si estás ahí, da un portazo en este mismo instante. Esto es muy peligroso. ¿Hay alguien aquí?
Aquí dijo una famosa sensitiva que este es cruce de pasillo de todos los males, que aquí hay mucha energía, mucho no sé qué, pero... Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Me podéis hacer una señal? Bueno, ahora me dispongo a poner un par de sensores de movimiento y vamos a estar grabando aquí un ratito. Un ratillo, a ver si se animan a encender algún sensor. No me da miedo los portazos. Bueno, un poquillo. Que no me dais miedo dando portazos. A ver si se apagan los sensores. Vale, el de fondo se ha apagado. Vamos a... Joder. Se ha buscado el sensor, pero es del viento. Buah, qué cague por... Aquí no lo tirará porque está... Me voy a quedar aquí, quieto. Me voy a quedar aquí quieto. Voy a apagar la linterna. Voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas y vamos a observar los dos sensores, que ya están los dos apagados. Si alguno se activa es que ha pasado alguna entidad justo por al lado. Están los dos protegidos del viento. Y vamos ya, ¿no? Voy a poner la grabadora. Comienza la grabación.
¿Hay alguien aquí conmigo en estos momentos? ¿Queréis que me vaya? Si queréis que me vaya, encender un sensor. Si queréis que me quede, encender un sensor para que lo sepa. ¿Hay algún niño aquí ahora mismo ¿Hay algún niño aquí ahora mismo conmigo? ¿Vosotros estáis aquí atrapados en este lugar? ¿Alguien piensa que estoy como una cabra al venir aquí yo solo? ¿Tenéis la suficiente energía para manifestaros? Yo los ruidos de ventana y los portazos que estoy escuchando para mí no son válidos. Esto es acojonante. Estoy escuchando afuera un balamío. Estoy con una tensión. ¿Os podéis manifestar de alguna manera? ¿Me podéis tocar? Me haría mucha ilusión que me tocarais la espalda o, bueno, lo que queráis, la cabeza o la cara. Intentad, por favor, tocarme.
Yo creo que de todas las veces que he venido aquí, y esta es mi tercera noche en solitario que estoy aquí, merezco alguna prueba como que me toquéis. Lo de la piedra ya me lo habéis hecho. El otro día me lanzasteis una piedra enfrente mía, no me disteis, pero la hicisteis rodar, una piedra de grandes dimensiones. Sé que fuisteis vosotros, porque no tiene ninguna otra explicación. Pero es que me gustaría que me lo repitáis. Y si no, que encendéis algún sensor. Yo os prometo, si es verdad que no os gusta que venga, yo os prometo que si ahora mismo encendéis un sensor de la luz, un sensor de estos que tengo de movimientos que se enciende a través de una luz, si lo encendéis, os prometo que no volveré aquí jamás y os dejaré en paz, si es que os molesto. Os voy a dar unos minutos, por si es que necesitáis fuerza y podéis cogerla de mí porque estoy acojonado. Ahora mismo estoy erizado. Y esos portazos que estoy escuchando ahora mismo no me valen. He escuchado una cosa. Una puerta, pero que no parece que haya sido por el viento. Como si alguien la haya empujado.
Vamos, venga, que me aburro. A mí los portazos no me valen. Venga, vale. Pega un... Joder, qué susto me ha dado mi brazo. Joder, al moverlas. Si queréis que me vaya, da un portazo ahora mismo. En este instante. ¿Estoy solo aquí? ¿Necesitáis mi ayuda para algo? Si es así, hacedme una señal. Es que nadie me, es que nadie me va a, es que nadie me va a recibir esta noche aquí, que vengo solo, después de hacer el esfuerzo de venir mentalmente, porque hay que hacer un esfuerzo mentalmente para venir solo aquí y entrar aquí, y veo que nadie me hace caso. Venga, que estáis a tiempo todavía. Hacer un esfuerzo. Os lo pido, por favor. Os lo pido, por favor. Vosotros veis que yo aquí no vengo a destrozaros nada. Simplemente quiero haceros una visita. Y ofrezco mi ayuda. ¿Que cómo os puedo ayudar? Por medio de señales, pero necesito que me las hagáis. No voy a salir corriendo, como hace la mayoría de gente. Y lo habéis comprobado en mis anteriores visitas. Se está escuchando ahora mismo un fuerte viento. Venga, que estoy teniendo mucha paciencia con vosotros.
juro que esto es acojonante. Por el sonido del aire. Había un árbol justo por el sitio que yo me he metido. Hay un árbol volcado, caído encima de la reja, encima de la verja. Y he tenido que pasar por debajo del árbol. Ojo. Y por eso tengo que salir otra vez. Y el miedo que tengo es que los árboles los tira el viento. Y no me gustaría, no sé, al lado de mi coche, cómo están los árboles. Como caiga uno encima de mi coche, me toca irme corriendo de aquí. Bueno, llevo 18 minutos aquí esperando. Es una lástima que no hagáis encender ningún sensor. Venía con mucha ilusión. Con mucha ilusión y con mucho miedo. Aquí todo hay que decirlo. Y con ese miedo, la verdad que vosotros os podíais haber alimentado para encender algún sensor. Pero, bueno, yo os respeto que no queréis jugar, que no queréis comunicaros conmigo, porque yo no soy quién para obligaros, y lo entiendo, pero volveré. Yo os dije que si encendéis algún sensor, no volvería. Os prometo que yo no iba a volver si ahora mismo encendéis algún sensor. Pero como no lo habéis hecho, volveré. Bueno, doy por finalizada esta sesión de preguntas y ahora quitaré la grabadora de voz y desconectaré los sensores. Doy por finalizada. Se apaga. Perfecto. Bueno, me habéis defraudado. Bueno, no, tampoco eso, no quiero tampoco obligaros. Pero me voy un poco decepcionado de aquí.
sensores de movimiento, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Eso sí, portazos y ruido y mucho viento, eso no ha faltado. Y eso os puedo asegurar que estando aquí solo de noche, escuchando todo ese ruido, el viento, el portazos, como si estuviera esto lleno de gente. Es acojonante. Esto hay que vivirlo para sentirlo. Porque vamos a seguir, que todavía no he seguido. Todavía estoy aquí metido. Ahora vamos a ir un rato al sótano a dar una vuelta y a seguir pegándonos sueltos. Bueno, a los que estéis aquí en la primera planta, me despido de vosotros. Aquí ya no voy a subir más. Hoy, otro día vendré. Madre mía, qué portazo, por Dios. Me voy a ir, porque no me fío, no se puede caer algo de aquí. Esto es muy peligroso. Hace muchísimo aire y para ir al coche, porque está todo lleno de árboles y ya he visto uno volcado, caído. Bueno, me despido de vosotros. Qué susto. Sí. Vamos a ver, que es el puto viento, que no sé, que no sois vosotros. Vale. Venga, moved la ventana ahora mismo. ¿Veis cómo ha sido el viento? Si hubiera sido vosotros, hacéis que se cierre ahora mismo la ventana. Ciérrate. Vamos. Nada. Para abajo otra vez. Bueno, me despido de vosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, pero no me he hecho ni puto caso. Buenas noches. Bueno, ya hemos salido del sanatorio, estoy en la puerta y ahora viene un momento que es terrorífico para mí, que es salir de aquí a oscuras, solo. Esto impresiona, me impresiona más fuera que dentro.
mí lo que me da miedo ahora mismo, estoy preocupado, es pasar por debajo de los árboles porque ya he visto un árbol que ahora lo voy a ver. Ahora voy a ver por dónde he entrado porque por donde he entrado hay un árbol caído, arrancado de cuajo por el aire y cayó encima de la valla. Justo por el mismo hueco que me meto. O sea, que paso por debajo del árbol, tela. Pero bueno, confío en la valla que aguante el largo. No me creo que estoy aquí otra vez, porque cuando he llegado cuando he aparcado, yo creía que no iba a entrar. Esto... Joder, madre mía. No sé si lo habéis escuchado. Parece que se han asomado por la ventana. Aquí está el árbol caído. Por aquí he tenido que entrar. Y bueno, ahora a ver el árbol caído. Tengo que pasar por debajo. No me queda otra. Bueno, ya hemos salido del recinto. Y ahora vámonos al coche y nos vamos pitando. Que esto es peligroso cuando hace mucho aire. Ahora mismo parece que ha aflojado un poco. Esto no sé si estaba. Esto para mí que ha caído ahora. Fíjate tú. No sé si estaba antes la rama esa. Porque ha soplado mucho, ha hecho mucho aire. Y me voy a dar un poco de prisa. Porque esto es muy inseguro. Puede salir una rama volando hacia acá. De ahí, de todos esos árboles. Bueno, ya estoy aquí en el coche y prueba superada. Joder, es la tercera noche la tercera noche que vengo solitario y cada noche tiene viaje. Bueno, me voy que hasta la próxima.